ahí mientras ora. Muy bien, y ahora sí vamos a la palabra. Vamos a leer una porción que se encuentra en primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo 12. Y dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahí lo dejamos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que hoy recibiremos en este lugar. Permite que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica y cada día convertirnos en hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y aquí hemos comentado en algunas ocasiones, y me imagino que en otros lugares también, que luego hay muchísima gente del pueblo de Cristo, o muchísima gente cristiana, que se hace llamar cristiana, que ya tienen tiempo en la fe, que ya tienen tiempo viviendo con esta nueva manera de vivir, habiendo sido salvados por el Señor, donde ya tienen en su corazón al Espíritu Santo, pero han pasado 5 años, han pasado 10 años, 15, 20 o hasta 30, y siguen teniendo los mismos problemas, las mismas situaciones, el mismo estilo de vida, y prácticamente pareciera que nada ha cambiado en su vida, ¿verdad? Yo creo que en todo lugar se ha visto esto y lo podemos ver en muchos lugares. Por eso hoy quiero hablar, y vamos a utilizar esta porción que leímos, para hablar sobre cómo dejar el estancamiento. Porque si esa gente ya tiene tantos años en el cristianismo es porque han estado estancados durante mucho tiempo, durante muchos años. Usted puede dar diversas razones y sabemos que hoy en la actualidad hay un movimiento muy fuerte entre las iglesias en todo el mundo, donde se mueven mucho las emociones, pero no se mueve a una transformación. No camina la gente ni transita a una transformación, una metamorfosis. Meramente son emociones, nos hacen creer que Dios está ahí para servirnos y que si yo oro con mucha fe, el Señor me va a dar, me va a entregar y me va a regalar y me va a transformar. Y no es así. Eso no dice la palabra. Este libro de Juan, esta primera carta de Juan, Juan la escribe sobre cómo vivir como cristiano. Esta carta de Juan no es para que usted se convierta al cristianismo. Esta carta de Juan, Juan la escribe para gente que ya es cristiana. Y lo que él busca no es que usted gane la vida eterna, sino que él busca que usted pueda tener una mejor y mayor experiencia con Dios. Eso es lo que él nos está tratando de decir por medio de sus cartas. Ya hemos visto que este libro, esta carta de Juan, no es para salvación, sino para una comunión con el Señor, para poder establecer una relación con el Señor. No se trata de llegar al cielo, porque tú ya has sido aceptado en el cielo.
Él nos habla de cómo poder tener crecimiento y desarrollo espiritual. Por eso le digo que hoy vamos a hablar sobre eso, sobre cómo salir de este estancamiento. Este pasaje de Juan, probablemente muy conocido por muchos de ustedes, nos habla de un desarrollo. Y pareciera en los primeros versículos como que se repite y dijera, bueno, pues ¿qué Juan que no nos lo acaba de decir? Y pareciera que lo vuelve a repetir. Y ciertamente lo repite, no porque se haya equivocado, sino lo hace él de esa manera intencionalmente. Nos habla de un desarrollo que viene desde una infancia hasta una madurez. Desde una infancia hasta una edad adulta, como nos sucede a todos en esta vida. Usted nace como bebé y muere siendo un hombre adulto o mujer adulta, a menos de que sea Benjamin Button, ¿verdad? Pero si no, lo normal es que usted nace como bebé, se va desarrollando y finalmente termina siendo un adulto. Entonces nos dice Juan, os escribo a ustedes, hijitos, a vosotros, ¿verdad? Ustedes, hijitos, porque sus pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, les escribo a ustedes porque ustedes ya fueron salvados, ya fueron perdonados sus pecados. Y se refiere a ustedes, hijitos, dice, hijitos de Dios, como nosotros que somos familia de Dios. Porque eso es lo que nos hace ser parte de esta familia de Dios, que pasamos a ser hijos de Dios. Por eso usted dice hermano, hermana. ¿Sí se ha fijado? O sea, no es porque nos guste que nos digan así, sino porque en la fe somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, si somos hijos del mismo papá, ¿qué somos? Hermanos, ¿verdad? Amén, hermano. Aunque sea de Valsequillo, también es hermano, ¿verdad? Pues, ese fue un error geográfico, pero bueno, ¿qué le voy a decir? Si usted está hoy aquí esta mañana, usted es cristiano. Y es cristiano por Jesús. Jesús, cuando usted vino a Él y usted lo recibe como su Señor, Jesús puso su calculadora en el cero, ¿verdad? O sea, borró toda la contabilidad que usted traía y la puso en ceros. Eso significa que su relación con Jesús, con Dios, se ha establecido gracias a una transferencia de crédito. Vaya, el crédito que tenía Jesús viene a ser ahora nuestro crédito y lo que nosotros debíamos, el Señor ya lo ha pagado, ya lo saldó. Es una transferencia de crédito. Los pecados que Él nunca cometió los recibe y nosotros recibimos su santidad porque Él ya pagó por nuestros pecados. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso nos dice 2 Corintios 5:21. Mire cómo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, o sea, por medio de Él. Hubo una transferencia de crédito y nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús y su justicia se nos acredita. Así que el que recibió el crédito de nuestro pecado ahí en la cruz es Jesús y cuando tú lo aceptas, pues recibimos su justicia y recibimos esa calificación perfecta. Entonces nuestros pecados han sido perdonados. Eso nos establece en esta relación familiar como hijo o hija de Dios. ¿Vamos bien? Por eso a eso se refiere en el versículo 12, dice hijitos, ¿verdad? Pero en el versículo 13, y lo vuelve a mencionar, nos habla de ver esa infancia en desarrollo, porque dice el versículo, os escribo a vosotros padres, ¿se fija? Padres primero, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Se fija? Nos muestra estos tres niveles de desarrollo espiritual: hijos, jóvenes y padres. Ahora, vamos a verlo de una manera contraria, porque
Pablo nos habla primero a los padres, luego a los jóvenes y después a los hijitos. Pero nosotros vamos a irnos en el orden que es más natural para nosotros, que es primero los niños, ¿verdad? Los bebés. Entonces vamos a empezar por ahí. Cuando habla y dice, les escribo a ustedes hijitos, lo dice en el griego de una manera muy diferente a lo que dice cuando se refiere en hijitos en el versículo 13. Porque la palabra hijitos en el versículo 12 es una palabra muy genérica, para hijos en general, vamos a decirlo así. Pero cuando lo habla en el versículo 13, se refiere a nuestra condición de hijos de Dios. Se refiere a que somos infantes en la familia de Dios, a que somos bebés en la familia de Dios. No hijitos genéricos, sino bebés, ¿sí? A eso se refiere. Es una palabra que se refiere específicamente a un recién nacido o un niño muy pequeño que está en una etapa infantil. Por eso dice, les escribo a ustedes hijitos porque lo conocen. ¿Qué hacemos nosotros cuando venimos por primera vez al Señor? Pues primero nos lo presentan. Y ya cuando nosotros conocemos del Señor y que lo conocemos, lo aceptamos como nuestro Señor. Y ahí nos convertimos en hijos de Dios. Esto yo ya lo he explicado en varias ocasiones, pero lo que dice Romanos 10, eso no se lo puse aquí a los proyeccionistas, pero lo que dice en Romanos 10, 9 se relaciona con lo que nos habla Juan en su evangelio, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le hemos recibido, hablando de Romanos 10, 9, que lo hemos declarado, nos hemos convertido en hijos de Dios, ¿sí? Por eso esa palabra genérica cuando la gente en la calle dice, no, es que todos somos hijos de Dios, pues usted no se pelee, pero usted sabe que no es cierto. Para que verdaderamente sea hijo de Dios, tiene que haber recibido a Cristo. Pero no entre en contienda, dígale, sí, tienes razón. Ya habrá momento de mostrarle la verdad, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice hijitos, y y se refiere a un recién nacido en la fe, porque ha entrado en esta nueva relación con el Señor, significa que ahora puede decirle papá al Señor. O sea, ya es nuestro papá, ¿sí? En otras palabras, hay un reconocimiento de Dios en nuestra vida. Ya lo estamos reconociendo en nuestra vida. Es como cuando un bebé, y si usted ha tenido hijos, no me dejará mentir, el güero le está pasando, empieza a decir sus primeras palabras y empieza a decir papá. Cuando ve llegar a ese hombre que la mamá le dijo que era el papá. Lo ve llegar y dice papá, porque ya empieza a reconocerlo. ¿Sí me estoy explicando? Y qué emoción, ¿verdad? Y la mamá, y se emocionan las mamás y hasta quieren llorar y lo quieren grabar, ¿verdad? Lo quieren subir al TikTok, YouTube y todo. Porque es la primera vez que el hijo reconoce su paternidad, reconoce al papá, reconoce a la mamá. ¿Sí? Significa que ya lo está reconociendo. Es ese punto de la infancia donde los bebés no saben nada o no mucho, porque no han estado en este mundo mucho tiempo, han estado meses, un año a lo mucho, pero están lo suficiente o han estado lo suficiente para identificar a su papá y a su mamá. ¿Sí? Ok. Ahora, eso está muy bien para un niño de 1 año. Pero ¿qué pasa si el chamaco ya tiene 12 años y apenas, papá, pues usted dice, algo está pasando, ¿verdad? Algo sucedió porque ya tiene 12 años la criaturita y todavía no reconoce a su papá. Digo, algo está mal, ¿sí me estoy explicando? Ojo, no lo estoy diciendo peyorativamente, lo estoy diciendo para que lo entendamos espiritualmente. Si usted apenas tiene 10 años, 12 años en Cristo y apenas está reconociendo a Cristo, algo está fallando. Algo está pasando.
debe haber cierta preocupación porque no se han producido los cambios que se debieron haber sucedido, los cambios que debieron haber pasado, ¿sí? Porque el reconocimiento viene por medio de la infancia. Durante la infancia el niño tiene que ir creciendo y desarrollándose. Tiene que ir conociendo cosas y puntos del papá y de la mamá para ir creciendo e ir madurando, ¿sí? Por eso Juan le escribe primero a los bebés, ¿sí? Ahora, en la Biblia puede ser alguien un bebé cuando acaba de nacer como cristiano, como una nueva criatura en Cristo, alguien que acaba de ser salvo o alguien que no tiene mucho tiempo en el cristianismo. ¿Sí me explico? Es alguien que es completamente nuevo. No ha estado aquí lo suficiente, no ha venido a la iglesia lo suficiente para conocer mucho de papá. Conoce lo básico, ha estado aprendiendo lo básico, lo primero, es un niño nuevo en la familia. Ahora, puede seguir siendo un bebé, hay gente que puede seguir siendo un bebé, pero porque su crecimiento ha sido lento. Demasiado. O los papás no le han estado enseñando lo que tiene que aprender. Ojo. Ojo. Porque luego pensamos que estamos recibiendo de Dios, pero dice, la misma escritura dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Y si yo no predico la palabra, y si yo único predico son mis emociones, no está usted recibiendo la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Eso puede provocar que si usted está siendo entretenido, se la pasa muy padre, se emociona, como se pudo haber emocionado anoche en el concierto del Julián, pero no le sirvió de más. ¿Sí me explico? O sea, da lo mismo. En otras palabras, usted nace, pero si no se ha desarrollado, algo anda mal. Eso significa que es una persona o un cristiano subdesarrollado. 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 No se ha desarrollado lo que debe de hacer, lo que debe de desarrollarse. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 3, en los primeros 3 versículos, no se lo voy a leer para irnos un poco más rápido, pero 1 Corintios 3, al inicio, los primeros 3, 1, 2, 3, se lo voy a traducir y dice, vine a ustedes y los llevé a Cristo. Eso dice Pablo. Vine a ustedes y los llevé a Cristo. Ahora déjeme le digo que eso sucede en el año 50 después de Cristo, más o menos. Y cuando Pablo escribe 1 Corintios, lo escribe en el año 55 aproximadamente. Significa que han pasado 5 años desde que Pablo fue y hace el nacimiento o crea el nacimiento de esa iglesia en Corinto. ¿Sí? Hay un lapso de 5 años. Y Pablo sigue diciendo, y en otras palabras, pero les dice, estoy muy decepcionado de ustedes, chavos. O sea, ya ni la hacen. Tienen 5 años como iglesia y siguen comportándose como bebés. Ya deberían estar funcionando como adultos, pero lo siguen haciendo como bebés. Han pasado demasiado tiempo como bebés. Y esto todavía se pone peor, porque cuando el autor de Hebreos habla en Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14, también se lo voy a resumir. Los puede anotar en la casa, lo revisa y si le estoy contando mentiras viene y me reclama. Pero dice el autor de Hebreos en el capítulo 5 del 11 al 14, a estas alturas ustedes deberían ser maestros. A estas alturas deberían ser maestros, pero tienen que volverse a inscribir en la primaria. Y ojalá que no sea del bienestar, porque no van a seguir igual. Para que puedan aprender los principios elementales. Y luego les dice, y necesitan leche, no alimento sólido. Híjole.
Ahora, por eso le digo que se pone peor, porque cuando se escribe esto a los hebreos ya tenían 30 años como cristianos. O sea, los corintios los regañó con 5 años, pero cuando el autor de Hebreos escribe esto ya habían pasado 30. Por eso le digo que se pone interesante el asunto. Eso significa que todavía sigue mucha gente con sus tabúes, con sus situaciones que traen del mundo, siguen tomando leche. ¿Por qué? Porque no estuvieron el suficiente tiempo en la presencia del Señor para poderse desarrollar. Eso significa que siguen siendo niños espirituales, son nuevos en la fe, aunque tengan años en el cristianismo, son nuevos en la fe, porque no se han desarrollado en esa fe. Por lo tanto, si usted es un cristiano de lento crecimiento, si lo pusieron en la olla de lento cocimiento y no se ha desarrollado espiritualmente, bueno, pues algo hay que hacer. ¿Y sabe cuándo sabe que ese desarrollo se está dando o no? Por lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 3, que acabamos de decir. Porque todavía actuamos como hombres de la carne o mujeres de la carne. Cuando todavía actuamos como la gente de afuera, como cualquier otro que no tiene el mote de cristiano, como cualquier otra persona que usted se encuentra en la calle. Cuando usted sigue reaccionando igual, cuando usted sigue hablando malas palabras, cuando usted sigue maldiciendo, cuando usted sigue siendo lo primero, lo que sigue y lo último en la vida, sin tomar en cuenta a los demás, usted sigue viviendo como los demás del mundo. Ese es su termómetro para darse cuenta si usted ha sido transformado, si usted es una nueva criatura o usted sigue siendo el mismo infante de hace 5, 10, 15 años. Si nada ha cambiado en su vida, si para usted sigue siendo más importante el dinero, si usted no es capaz de dar, si usted no es capaz de ayudar, si usted no es capaz de ofrendar, y no estoy refiriéndome únicamente a la iglesia, sino ayudar a alguien más, todavía está en pañales. Si no hay movimiento donde usted está, debe hacerse algo, o simplemente estamos ignorando lo que el Señor nos está hablando. En otras palabras, la sociedad en la que vive sigue teniendo más influencia sobre usted que la palabra de Dios. ¿Sigue funcionando usted en ese ámbito? Entonces Juan le escribe a los niños, porque lo reconocen, porque él reconoce la necesidad de este desarrollo espiritual. Pero esto aquí lo dejamos con los niños y Juan continúa con la siguiente categoría. Porque yo quiero creer que aquí no todos somos niños. ¿Estamos de acuerdo? Entonces seguimos con lo que sigue. Cuando hay un crecimiento en esa intimidad y comunión con Dios, también de eso hemos hablado ampliamente aquí en la iglesia. Cuando usted ha habitado y ha mantenido una relación con el Señor junto con usted, que el Señor ha estado con usted, entonces Juan sigue diciendo, versículo 13, dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido, fíjese cómo dice, porque habéis vencido al maligno. Jóvenes porque han vencido al maligno. Ahora en el 14 lo vuelve a repetir, porque dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, dice. Y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y habéis vencido al maligno. En otras palabras, les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y porque han vencido al maligno. Está hablándole ahora a los jóvenes. Ya no los mide como infantes, sino los mide como jóvenes. Los mide como alguien que está en adolescencia. Esa palabra tan tremenda, ¿verdad? Tan tremenda. Y yo quiero creer que si usted ha tratado con adolescentes o ha tenido adolescentes en su casa o vive con adolescentes,
sabe lo que significa ser adolescente. El adolescente está lleno de conflictos. Están llenos de conflictos. Son años de mucho conflicto. Todo les adolece, todo les duele, todo les molesta. Normalmente el adolescente quiere salirse, zafarse de la tutela de los papás. Quiere librarse de los papás. Quieren ser totalmente libres de los papás. ¿Y qué cree? No se van porque no pueden, porque no tienen dinero. Deje usted que puedan en lo físico, porque no tienen dinero. Eso es lo único que los detiene. Porque no tienen dinero. Tampoco quieren que los papás les digamos qué tienen que hacer. O sea, quieren ser independientes de los papás, pero al mismo tiempo que los papás los sigan manteniendo. ¿Sí? Esos son años de mucho conflicto. Son años influenciados de mucha presión, porque también en esa edad los jóvenes traen la mente en muchas ideas y la sociedad los bombardea con presión, presión de grupo, presión cultural, presión de las redes sociales, presión, 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 por todos lados presión. Es la verdad, ¿eh? Los de mi edad yo creo que la tuvimos más fácil, porque ya ahora en las redes sociales, híjole, está tremendo. Entonces dice Juan, les escribo a ustedes jóvenes, ahora que están luchando. ¿Con quién están luchando? Con la presión. Y esa presión viene de la sociedad. Están luchando con todas esas influencias externas que quieren controlar su toma de decisiones. Porque eso es lo que hacen. Quieren controlar las decisiones que toman los jóvenes. ¿Cuántas veces usted intenta hablar con un adolescente y el adolescente le sale con frases como, no, es que mis amigos me dijeron, no, es que el amigo de un amigo también lo hizo, y es que el amigo del primo del sobrino, acá, ¿sí me explico? Le hacen más caso que al papá, ¿sí sabe? Como si el papá no hubiera vivido o no tiene nada de experiencia. Es como cuando a mí viene y me platica un hermano o hermana, o lo que sea, y me dice, pastor, vi la predicación de no sé quién, y me cayó este 20, y le digo yo, aleluya, gloria a Dios, hermano, porque ya la escuchó de alguien más y le cayó el 20, yo tengo como 20 prédicas de eso, hermano. No se crea, a lo mejor no tantas, pero sí me ha pasado. Entonces, son adolescentes. Todas las cosas les afectan, están en tensión, están en batalla. Por eso, cuando están en adolescencia, están en conflicto, porque Satanás está tratando de hacer su labor. Satanás está tratando de entrar y de hacer lo que tiene que hacer con ellos. ¿Por qué? Porque quiere lograr descarrilarlos antes de que ellos crezcan. Así pasa también con los adolescentes en Cristo. Es cuando el Señor está tratando, el Señor Satanás, cuando Satanás está tratando de descarrilarlos. Es cuando los hermanos se vuelven chivas brinconas. Es cuando no encuentran su lugar. Cuando el hermano o la hija no lo saludó y se enoja. Cuando N cantidad de ejemplos, ¿sí? Son adolescentes. Por eso Juan dice que mide la capacidad o la victoria del adolescente porque el adolescente está venciendo. Por eso le dice, ustedes jóvenes, ustedes adolescentes que han vencido al maligno, a eso se refiere, que lo han vencido. Porque para vencer, pues hay que vencer algo, ¿sí sabe? Para vencer, para ser vencedores, pues tenemos que vencer algo. Por eso yo a veces me llama mucho la atención que hay muchas predicaciones de que no, somos más que vencedores, pues sí, pero si se va un poquito a leer algunos versículos de Apocalipsis, dice que el que va a resultar vencedor es el que va a vencer la tentación, el mundo, Satanás, infinidad de cosas. O sea, todavía hay mucho por vencer.
El que usted se haga cristiano es el principio del camino. Por eso Juan nos está diciendo, niños, ahora nos dice que somos adolescentes. ¿Sí? La palabra griega, fíjese qué interesante, la palabra griega para maligno, porque aquí lo menciona, porque ustedes han vencido al maligno, dice Juan. La palabra griega de maligno es poñeros o poneros, que de ahí se deriva la palabra malo, malvado, perverso. Pero también de ahí mismo viene, de esa misma raíz, viene la palabra pornografía. Fíjese qué interesante. Fíjese qué interesante. Porque has vencido la atracción de Satanás, dice Juan, para alejarte, la tentación que Satanás te ha puesto de que te alejes de Dios. Dice, has vencido al maligno y sabes que estás en la adolescencia porque Satanás intenta controlarte de alguna manera. Esa es la razón. Satanás busca darte esa presión como a los jóvenes para poderte controlar. Estás en una batalla, ya no como bebé, sino una batalla donde crees que tus papás te quieren imponer voluntad. Por eso eres adolescente, por eso quieres así como que entrar en esa lucha. Pero realmente lo que sucede es que el diablo intenta poner su voluntad para que tú te alejes de Dios. Eso es lo que los adolescentes tienen que superar. Y sabemos que un adolescente normalmente puede variar poquito, pero normalmente es de los 13 a los 19 años. Si es que todo marchó bien, ¿verdad? Ya a los 17, 18, bueno, pues pueden cambiar muchas cosas. No quiere decir que ese tiempo tengas tú que pasar también como adolescente cristiano. ¿Sí me estoy explicando? Es meramente una etapa. En lo físico sucede en esa edad. Cuando somos en Cristo puede ser que lo pasemos con más rapidez. ¿Ok? No te preocupes por eso. Entonces, estas luchas se van a presentar en diferentes niveles. Así que a medida que pasamos estos años de lucha contra los intentos de Satanás, bueno, vamos a estar desarrollando nuestros músculos espirituales. Por eso es importante la adolescencia. Porque en la adolescencia, como todos sabemos, es una etapa de desarrollo, tanto en lo físico como en lo mental, cuando hablamos de nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, cuando somos adolescentes en lo espiritual en Cristo, pues también nos vamos a ir desarrollando y vamos a ir desarrollando nuestros músculos espirituales, resistiendo a Satanás, luchando contra él. Da cuenta que se metió al gimnasio, pero gimnasio espiritual. Y también su mente y su capacidad mental espiritual debe de irse viendo transformada. Eso significa que también usted tiene que ir transformando su mente. Ya que también de eso se habla mucho, pero tenemos que trabajar en ese crecimiento, en esa transformación. Si usted está bajo ataque de Satanás, si usted está en una batalla, entonces sus experiencias como adolescente espiritual tienen que irlo llevando a una madurez. ¿Sí? Esto tiene relación con lo que podemos ver en el pueblo de Israel cuando el Señor los saca de Egipto. Acuérdense, lo hemos visto la comparación. El Señor los saca de Egipto, pero los tiene que hacer pasar por un desierto para llevarlos a la tierra prometida. ¿Sí? No los agarró y los puso en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tiene que haber un desarrollo. Usted como un bebé cristiano nace y a cierta edad tiene que pasar pruebas, desarrollos, luchas contra el maligno para que usted pueda afianzarse, madurar y llegar a una madurez. ¿Sí? ¿Hace sentido? Ok. Entonces, ¿sí qué hace durante esa adolescencia? Pues tiene que convertirse en un vencedor. Tiene que luchar contra el maligno y tiene que vencer. ¿Y cómo va a vencer? Va a vencer, y lo hemos visto en varias ocasiones, va a vencer cuando usted permanece en su palabra, cuando usted permanece en la palabra de Dios. Y la palabra permanece en usted. ¿Sí? Por eso es tan importante que usted lea las escrituras, hermano, hermana. No es que yo le esté molestando, no es que yo lo quiera incomodar, es que tiene usted que estar leyendo las escrituras, ¿sí?
Durante esa adolescencia, durante esa lucha, pues usted tiene que lograr tener esa comunión con Dios. Y esa comunión la va a tener por medio del conocimiento de la palabra, que usted habite en la palabra de Dios. Porque por medio de esa palabra usted va a saber cómo luchar con Satanás. No es por su fuerza, es por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? El adolescente cristiano debe de aprender a usar la palabra de Dios, perseverando, dice Juan. ¿Para qué? Para vencer al diablo. Y si usted se siente estancado en su vida cristiana, pues lo primero que tenemos que hacer es regresar a la palabra de Dios. ¿Sí? Para poder salir de ese estancamiento. No se puede usted quedar ahí estancado por mucho tiempo. Tiene usted que aprender de la palabra y aprender a usar la palabra. Son cosas diferentes. ¿Sí? Aquí puedo extenderme porque hay mucha teología, pero no nos vamos a llevar más tiempo. Lo que le puedo decir, así como resumen, es que Satanás es alérgico a la palabra de Dios. Le salen ronchas con la palabra de Dios. Están medio dormidos, ¿verdad? Otra vez, a Satanás le salen ronchas con la palabra de Dios. Mínimo un amén, ¿verdad? Se resfría cuando usted le recuerda las escrituras. Le sale catarro, le corre la nariz. Se vuelve loco. Sí, también. La garrotera. Cuando usted está en esa adolescencia y usted en lugar de recitar la palabra de Dios dice, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo considero. ¿Se fija? Yo, y después yo. ¿Se fija? Es que eso es lo que yo aprendí en la escuela. Es que eso es lo que me dijo mi amigo o mis amigos. ¿Se fija? Cuando usted habla de esa manera, eso le encanta a Satanás. Porque las palabras que usted dice, él las puede manejar y transgiversar. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, no lo puede él manejar, no lo puede tolerar. ¿Recuerda a Jesús cuando fue tentado en Mateo 4, en el desierto? ¿Y cómo se defendió Jesús? Le dijo Jesús, escrito está. Y luego en segundo lugar le dijo, escrito está. Y tercer lugar le dijo, escrito está. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque estaba usando la palabra para estar martillando a Satanás. Y como en el béisbol, después del tercer strike, Satanás ya no insistió más. Porque dijo, no, pues estoy hablando con el que escribió la palabra, con el autor y consumador de la palabra, pues con quién me estoy metiendo. Entonces, aunque se presenta Satanás como un ángel de luz, cuando tú te relacionas con la palabra de Dios y te mueves en el ámbito de la palabra de Dios, él no va a estar cómodo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y de esa manera tú te vas a convertir en un vencedor. Por eso Juan dice, les escribo a ustedes hijitos. Luego dice, les escribo a ustedes jóvenes. Y después dice, les escribo a ustedes padres. Padres. Porque conocéis al que ha sido desde el principio, dice. Y en el verso 14 dice, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. O sea, lo vuelve otra vez a retomar. Cuando habla de padres, Juan insiste y lo menciona estas dos veces y dice desde el principio. Eso significa que han caminado durante algún tiempo desde su infancia hasta su adolescencia y ahora ya son padres. Por eso le dice desde el principio que ustedes vinieron a Cristo, ya lo conocen, han estado caminando, han estado avanzando, se han ido desarrollando y ahora ya están en el plan de ser padres. No quise decir ancianos porque Juan no dijo ancianos. Pero en muchos lugares así dicen, es que el anciano es el que tiene mucha madurez espiritual. Bueno, pues Juan nos dice que padres, ¿verdad? Eso significa que un padre, ya no un infante, ya no un adolescente, ahora un padre, un adulto, tiene una relación íntima con el Señor.
cuando eran adolescentes, conocieron la palabra o empezaron a conocer la palabra, pero ahora ya como padres ya la conocen, ya deben de ser maestros, ¿sí? O al menos si no maestros, bueno, continúan con ese aprendizaje, pero ya son más afianzados en el conocimiento y en habitar en el Señor. Ahora, aquí hay una clave bien interesante y es lo que de alguna manera quiero que se queden esta tarde, esta mañana. Si ustedes se han graduado para ser padres, significa que tienen hijos. Significa que deben de tener hijos. Si a alguien le dicen papá es porque tiene hijos, ¿cierto? Y si tienen hijos, pues es porque son padres. Pero si no hay hijos, la pregunta que tú te debes hacer y que te dejo esta mañana, esta tarde, ¿a quién has engendrado en la fe? Ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? Así dicen allá en mi rancho. ¿A quién han llevado a Cristo? ¿A quién están desarrollando en la fe? Y no es para que se pongan tristes, ¿eh? Porque mire, un padre no es el que engendra. Cualquier hijo del vecino puede ir y engendrar. Yo por eso a veces, y lo digo abiertamente, se lo digo a algunos pastores, que eso de ir a hacer campañas es nomás ir a vacunarlos. Sí, mucha algarabía, sí, mucho evento, sí, mucha música, mucho gritadero, brinco, patada, los carros de Faraón, todo lo que usted quiera. Pero ¿quién se va a hacer cargo de esos niños? Es como ir un hombre y engendrar y nunca más se vuelve a hacer cargo de ese niño. Eso no es ser papá. ¿Sí me explico? Un buen padre no solamente da a luz a hijos, sino que los cría. Un buen padre los educa. No es padre aquel que lo hace nada más biológicamente, sino un buen padre es el que los desarrolla. Así que si tú te consideras un cristiano maduro, pues la pregunta es, ¿y dónde están los niños? ¿Y dónde están los niños? O los adolescentes, ¿verdad? ¿Dónde están? La pregunta que debes hacerte es, para alcanzar la máxima intimidad con Dios, debes de convertirte en un padre espiritual. Lo que significa que tienes que estar invirtiendo la vida espiritual tuya con otra persona. Y estando presente en su vida, no nada más a distancia. Eso se considera y se le llama discipulado. Eso es un discipulado. Que usted agarra a alguien bebito en la fe y lo va desarrollando. Un discipulado bíblico consiste en hacer crecer la fe de la persona, en transferir el conocimiento de Dios a otra generación, que haya un crecimiento espiritual. Recuerda ahora que hemos estado leyendo el libro de Jueces, el ciclo ese que tiene el libro de Jueces, donde llega un caudillo, un juez, libera al pueblo, todos se volcan o se vuelcan en torno a Jehová, el Señor les da la victoria, pasa una generación, 2 o 3 y se olvidan de Dios. ¿Se fija? ¿Por qué sucede? Porque no hay transferencia de la espiritualidad. Y hoy estamos viviendo tiempos bien tristes y difíciles porque muchas iglesias no están transfiriendo espiritualidad. Están transfiriendo show, espectáculo y worship. Y eso es muy popular, pero no están haciendo crecer a la persona espiritualmente. Entonces, se le viene un problema a la persona y la persona, ¿qué cree? No saben qué hacer ni saben a dónde acudir porque no tienen las bases necesarias para entrar en la palabra, entrar en comunión con el Padre y salir de la situación. Y se lo digo no al aire, se lo digo porque aquí la pastora y su servidor vemos muchísima gente que viene de esos lugares, que no traen una base espiritual sólida, que únicamente le dijeron que Dios estaba para cumplirle, darle y entregarle lo que se le pusiera de capricho, y tienen un verdadero problema y no saben cómo salir de él, porque no tienen las herramientas espirituales para aferrarse a la palabra de Dios y a la buena palabra de Dios. Es un problema muy grave.
Estamos viviendo generaciones completas que está pasando eso. ¿Por qué estamos viviendo en el país que estamos viviendo? ¿Por qué estamos viendo que se están eligiendo personas que no se deberían de estar gobernando? ¿Por qué estamos viendo que cada día hay más violencia en el periférico? ¿Por qué estamos viendo que cada día hay más violencia en las calles? Porque estamos viviendo en un país sin Dios. ¿Por qué la iglesia cristiana, si hay tantas iglesias que parecen los sixes en las colonias, no estamos impactando a la sociedad? Porque no estamos dando un buen testimonio, porque nadie se quiere involucrar por el hermano. ¿Sí me estoy explicando? No es regaño, así hablo yo a veces. Entonces, si usted se considera maduro o cristiano maduro y no tiene hijos, no está criando hijos, bueno, pues tal vez falta dar ahí algún paso. Es importante ministrar a los demás para poder tener un crecimiento espiritual, llevar ese crecimiento a otras personas para que haya un crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios va siendo ese vehículo que usted tiene que transferir a la más gente, esa fe que usted tiene que enseñar a la demás gente. Usted no debe de ser un tinaco rodoplas, usted tiene que ser una tubería para llevar bendición a los demás. Usted no está diseñado para acumular, 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 acumular. Usted debe recibir para después dar. Por eso el Señor le dijo, fíjese desde Abraham, le dijo, por medio de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. No le dijo, no, que vas a ser multimillonario y súper rico, te voy a mandar a Europa. ¿Qué quieres? ¿Ir al mundial ahí con México, Canadá, Estados Unidos? Tienes ahí palco especial. No le dijo nada de eso. Le dijo, por medio de ti van a ser benditas todas las naciones. Él no quiere que usted sea únicamente un lugar que recibe, sino alguien que da. Así que aquí, toda la persona que esté hoy aquí presente y recibiendo esta palabra, me gustaría saber y escuchar que en algún momento usted se convierte en un padre espiritual. Y bueno, termina con estos versículos. A partir del 15 dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En este versículo, cuando dice deseos de la carne, se refiere a la lujuria, dicen otras versiones. La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan menciona al mundo, al cosmos, lo dice de esa manera, porque se refiere a algo cosmético, es un arreglo que hay, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de mundo, cada vez que la menciona como mundo, es un sistema donde Dios no está adherido a él, donde el que lo está liderando es Satanás. Cualquier sistema del mundo donde Dios no tiene cabida es un sistema que no es de Dios, que es de Satanás. Porque no hay grises. En este mundo espiritual no hay grises. ¿Está con Dios o no está con Dios? ¿Sí me explico? O sea, todo lo que usted pueda ver en este mundo, si Dios no está incluido ahí, es mundano. Así se lo digo. Por eso dice, no améis al mundo, este mundo que Dios odia. O sea, no ames al mundo. Juan 1, capítulos 5 y 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, significa que Satanás tiene la jurisdicción de todo el mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el mundo está intentando forzarnos a que nos adaptemos al mundo. Entonces, aguas con eso. Y Gálatas 1:4 y Gálatas 6:14, se los voy a resumir, porque dice así, Cristo vino a librarnos del mundo. Vino a librarnos del mundo. Santiago 4:4 también nos dice que la amistad con el mundo te convierte en enemigo de Dios.
O sea, si tú todavía eres bien compota del mundo, o sea, te atrae todavía lo del mundo, te patalea y dices, no hombre, es que me gusta y tengo que ir a Julián. Algo está fallando, ¿sí me explico? Algo anda mal, de verdad, algo anda mal. Ahora, ojo, no me va a malinterpretar, no significa que usted esté en una burbuja y usted ya no va a hacer nada y usted ya se convierte en un santo y lo van a poner en un nicho y le van a traer flores. No, 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 no. O sea, habrá eventos, habrá cosas a las que va a querer ir. Vaya, está bien, no pasa nada. Si le gusta esa música, pues yo no le recomiendo que vaya, pero si a usted le late, pues vaya, pero lo que no debe de existir es ese deseo de que si no voy, no, ¿sí me explico? O sea, lo que debe de pasar en su vida es que si va o no va, no pasa nada. Si sucede o no sucede, tampoco sucede nada, ¿sí me explico? Eso es a lo que se refiere Pablo con contentamiento, no solo en lo económico, sino en las cosas del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque habrá reuniones a las que lo van a invitar, que no son reuniones cristianas, ni son reuniones santas, pues vaya, cumpla, salude. Bueno, sabes que con permiso, porque ustedes se ponen bien heavy, ¿verdad? Bye. Sí. Se ponen acá bien pesadotes. Sí, se ponen acá, bueno, pues ya sabe. Entonces, por eso me refiero, no quiere decir que usted viva enclaustrado ni encerrado, pero yo se los decía el jueves en Celebremos la Recuperación, no recuerdo si o la semana pasada. Ser cristiano realmente es más fácil de lo que a veces pensamos. Lo único que usted tiene que hacer es establecer sus prioridades y tomar decisiones en base a esas prioridades. Punto. No batalle, pare de sufrir. ¿Y cuáles son esas prioridades? La prioridad que usted debe tener, la que debe tener, no sé cuál tenga, la que debe tener número 1 es Dios. Número 2, la familia. Y número 3, el trabajo. Ya de ahí para abajo usted acomode como quiera. ¿Sí? Entonces, bueno, luego le explico más acerca de eso. Ahora, cuando usted se separa de Dios no significa que usted pierde la salvación, simplemente no tiene comunión con Dios. Ojo con eso. No significa porque la salvación no se pierde de esa manera, no se va a perder. No está perdiendo su salvación. Si usted ya nació de nuevo, lo único que puede suceder es que no hay comunión con Dios y Dios quiere comunión con usted. Por eso dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso Juan le escribe a los cristianos. Por eso él empieza con los niños pequeños, porque han sido perdonados. Luego pasa a los adolescentes porque han vencido, porque se han desarrollado. Y la razón por la que no debe de amar al mundo es por lo que el mundo ofrece. El mundo no está ofreciendo nada que sea agradable a Dios. Por eso dice, la lujuria de los ojos. Los ojos, acuérdese que es la puerta de la mente. Si usted empieza a ver cosas que no debe de ver, su mente se va a empezar a contaminar. ¿Sí? Así que lo que necesita usted saber de este mundo es que este mundo es temporal. Y ya con esto cierro. El mundo es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Así que mientras el mundo hace esto o aquello, mientras el mundo te dice cómo debes de vivir, tú lo que debes hacer es vivir de acuerdo a lo que te dice la palabra de Dios. En otras palabras, las normas que el mundo te dice que debes de seguir no son las normas de Dios. Si realmente deseas el amor de Dios, el amor del Padre, pues tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Porque tarde que temprano, y te lo voy a decir así, tarde que temprano te van a llegar momentos difíciles. Y ahorita te lo decía, a veces nos llega así gente aquí. Van a llegar momentos difíciles donde ni tu compadre, ni tu amigo, ni el influyente, ni nadie te va a poder ayudar, así te lo digo. Ni el médico, ni el abogado, nadie te va a poder ayudar. Y el único que te va a poder ayudar es el Señor. Y la fe que tienes puesta en Cristo Jesús. Es lo único que te va a poder ayudar. Así que necesitas algo del Señor. ¿Por qué? Porque el mundo pasa.
El mundo pasa, el mundo es temporal, mientras que cuando vivimos en Dios, el Señor es y permanece para siempre. Mira, es como cuando a la gente le encanta ir a Disneylandia, ¿sí? Y yo creo que todos se pueden divertir, todos nos podemos divertir si vamos a Disney. Pero no es un lugar en el que alguien pueda vivir, porque no es un mundo real. ¿Sí me estoy explicando? El mundo, eso es lo que te ofrece Disneylandia, porque te distrae, porque te saca de la realidad. Pero la palabra dice que el mundo pasa. Eso significa que si pones todas tus canicas, voy a decir, en una canasta, y te encuentras en una situación difícil, pues vas a estar batallando para encontrar la solución, para encontrar la salida. Y lo que dice es que nunca pongamos o dejemos todo en este mundo, en esto temporal, en este tiempo, porque lo más importante es lo que viene en la eternidad. No dejemos que pase este tiempo sin que empecemos a capacitarnos y a prepararnos para la eternidad. Dicho de otro modo, tenemos que mantener nuestra perspectiva de lo eterno, porque en este mundo va a pasar. Así que, hermanos, hermanas, les quiero pedir, salud, que mantengan su perspectiva en el cielo. Cuando usted mantiene su perspectiva en el cielo, su vida en la tierra también es diferente, también es mejor. Te va a ir mejor en la tierra. Cuando pones todas tus canicas en la canasta que se acaba, que es la de este mundo, estás poniendo tus canicas en algo que no va a permanecer. Pero si lo pones en las cosas del cielo, son cosas que van a permanecer para siempre. Y cuando desarrollamos una perspectiva eterna y no meramente temporal, experimentamos a Dios en un nivel más profundo, créame. O sea, no es nada más que recibir salvación porque voy a la eternidad. No. El Señor lo que nos promete y lo que nos dice Juan en varias de sus cartas y de sus porciones es que lo que Él quiere es que experimentemos de una mejor manera nuestra vida aquí en la tierra y que la experimentemos con la presencia del Señor aquí en la tierra. O sea, no tienes que esperarte a ir a la eternidad para poder tener una experiencia con Dios. ¿Sí? Él quiere que tengamos un conocimiento más profundo del Señor aquí en la tierra, que impactemos a otras personas en su nombre. Y a medida, hermanos, hermanas, a medida de que crecemos espiritualmente y que ayudemos a otros a crecer espiritualmente, vamos a recibir más de ese amor del Padre. Créelo de verdad. Tenemos que avanzar. No sé en qué nivel te sentiste, no sé en qué nivel te pudiste haber ubicado, si eres infante, si eres adolescente o si definitivamente ya eres padre. Pero sea cual sea el nivel en el que puedas estar, nuestra responsabilidad con el Señor es crecer y ser transformados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro objetivo aquí en la vida. Y eso nos va a dar una mejor vida aquí en la tierra para posteriormente vivir en la eternidad. Ponte de pie y vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tú estás interesado en nuestra vida. Porque sabemos que tú eres el más interesado en que cada uno de nosotros podamos crecer, podamos desarrollarnos espiritualmente de tal manera que podamos ser esos hombres y mujeres de reino que verdaderamente establezcan tu palabra en cualquier lugar donde estemos plantados. Porque de esa manera, Señor, seremos responsables de tu palabra, la conoceremos, la podremos tener en nuestra vida, en nuestra mente, la podemos utilizar para ministrar a otros. Podemos defender nuestra fe por medio de tu palabra. Y podemos también, Señor, predicar de tus maravillas, tus portentos y milagros. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido, porque si hoy estamos esta mañana, si hoy estamos aquí esta mañana, es porque tú nos has llamado y nos has traído con lazos de amor.
Pero ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, porque así dice tu palabra, que tú nos darás el querer como el hacer, para llevarnos a una madurez y convertirnos finalmente en padres de la fe, en padres de tu palabra, y guiar a mucha más gente, multitudes, a que realmente te conozcan a ti. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.